del Señor, sobre esos puntos tan importantes que el Señor nos revela a través de su palabra. Quiero comenzar en 2 Corintios 5:17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, yo lo digo de esta manera, de modo que si alguno se dice cristiano, es porque es una nueva persona. Tiene una vida pasada, pero ya no vive en ella o por ella. Y cada día vive en las nuevas misericordias que Dios tiene para él. Pero el punto interesante de este pasaje es que habla o define a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que cada día procuramos ser semejantes a Cristo, en sus acciones, en su obediencia al Padre y en el privilegio de servir a los demás, de servir al prójimo. Pero si buscamos el origen de la palabra cristiano, ¿sí? O la razón por qué nos llamamos cristianos, nos dice: el cristiano comparte la creencia que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías. Mesías, ungido, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió y fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Mira qué bonita definición. Específicamente, dice nuevamente que comparten las creencias, pero más que compartir, viven de acuerdo a como Cristo vivió. También nos dice la razón, nuevamente, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Mira qué interesante. Seguimos conociendo de la definición de cristiano. El diccionario Webster define a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús, como el Cristo, el ungido, basado en las enseñanzas de Jesús. Mira qué interesante. No solamente que dice ser cristiano, sino que vive como Cristo. Lee la palabra del Señor desde que fue profetizado su nacimiento. Isaías, por ejemplo, lo dice: una virgen concebirá y dará a luz. Entonces, vuelvo a este punto. El cristiano se dice de una persona que profesa creer en Jesús, que dice creer en Jesús, como el Cristo, el ungido, basado en la enseñanza de Jesús. Mira, también se plantea una pregunta interesante. ¿Sabías que el término cristiano viene del griego cristianos y que significa pequeño Cristo? Impresionante. Cuando fue llamado, los discípulos fueron designados o definidos como cristianos, pequeños Cristos, porque lo que hacían, lo que hablaban, era exactamente lo que Jesús les modeló, les enseñó. Algunos se dice que hablaban en su momento, hablaban como Cristo. Entonces, el término cristiano viene del griego cristianos y que significa pequeño Cristo. Un cristiano, seguimos, es aquel que reconoce que Jesús murió en la cruz como pago por todos los pecados de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. El cristiano es aquel que ha entendido que Jesucristo fue profetizado, su nacimiento, y que vino a la tierra a nacer de una virgen y que venía a esta tierra con un propósito. Y su propósito se cumplió, pero que nada más, no nada más allí, sino que dice la palabra, o esta expresión, que resucitó al tercer día. Fue crucificado, fue enterrado, pero el tercer día, como está declarado también, resucitó. ¿Y ahora dónde está Jesús? No se quedó clavado en la cruz. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sabe qué es la concepción maravillosa que los cristianos tenemos de Jesús? Nuestro hermano mayor, lo digo yo de esta manera, aquel que vino a la tierra y él declaraba, mira su palabra,
Él dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí, yo he vencido. Entonces, qué maravilloso que aún el diccionario lo define de esta manera. El término cristiano viene del griego cristianos y significa pequeño Cristo. Un cristiano es aquel que reconoce que Jesús murió en la cruz como pago por todos los pecados de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. Cristiano es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador, solamente el que es parte de una religión, sino que tuvo ese compromiso, mira esto, tomó la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Me goza esto. Lo hemos entendido porque lo dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El cristiano concibe que no hay otra manera de ser hijo de Dios, o de pasar a ser, de ser humano común a hijo de Dios, sino a través de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Lo digo de esta manera, lo pienso de esta manera. No es una religión, es una relación con Dios, la que se inicia. Entonces, lo define nuevamente, cristiano es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador, el que tiene relación viva y practica con Cristo. Cada día, mira, es impresionante. Cada día, sobre todo en estos tiempos tan complicados y difíciles, llenos de maldiciones, de pecados, de tentaciones, el cristiano es definido y siempre va a marcar la diferencia nuevamente, no como un religioso, no como un místico, sino su testimonio. Por eso dice la palabra, por sus frutos se les conoce. No porque hable muy bonito o diga y no viva, sino porque su testimonio, su comportamiento hace ver a Jesús. Y mira qué interesante. Cristiano es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador, el que tiene relación viva y práctica con Jesús. Ser hijo de Dios, haber recibido el Espíritu Santo y ser discípulo de Cristo que le lleva a ser como Él. Discipulado, instruido, enseñado cada día a través de la palabra del Señor. ¿Sabes? A los discípulos se les llamó precisamente de esta manera, discípulos, porque le siguieron, dejaron todo y le siguieron, aprendieron de Él, vieron de Él su manera de comportarse, su pasión, ese don, ese privilegio de amar, de modelar el amor de Dios y sobre todas las cosas, de ir y ser de bendición por todos los demás. Me goza el hecho de saber que fueron llamados discípulos por esto. Estuvieron a la par de Jesús 3 años y meses, aprendiendo, viendo y siendo instruidos por Él. Y al momento de que parte Jesús les dice, muy bien, ahora les toca a ustedes, con mis palabras, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano sabe que como principio fue nuevamente recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador, y pasó a ser hijo de Dios. Luego de esto comienza una vida de discipulado a través de la palabra del Señor. Es instruido, es modelado por Cristo para ir y hacer lo mismo que Jesús hizo. Y aún si nos atrevemos, Jesús lo decía, y cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Entonces, cristiano es aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador, el que tiene relación viva y práctica con Cristo. Ser hijo de Dios, haber recibido el Espíritu Santo y ser discípulo de Cristo que le lleva a ser como Él. Volvemos al punto de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es vivir agradecido porque el Padre nos cambió la vida a través de Jesucristo. Tuvimos un pasado, muchas veces trágico, terrible, pero al momento que reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos seguirle a Él, aprender de Él y hacer lo que Él, vivir como Él vivió. Nuestra vida cambió. Sí, éramos. En su momento, recuerdo esos momentos. Sé que tú eras. Sí, mírenme cómo veo ahora, cómo vivo ahora.
Dios cambió mi vida. Entonces, nuevamente, si estamos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, lo digo una vez más, de modo que aquel que se dice cristiano es porque es una nueva persona. Las cosas viejas, su vida vieja pasó, y aquí cada día son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Este mismo pasaje, vamos a leerlo en diferentes versiones. 2 Corintios 5:17, en la Nueva Versión Internacional, mira cómo lo define. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No va a llegar. Llega en ese momento. En la versión Dios habla hoy, estamos hablando de 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¿Sabes cómo lo decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con mis palabras. Así que Él vive en mí. Entonces, estamos hablando de 2 Corintios 5:17. En la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, el que está unido a Cristo, no a la par, o adelante o atrás, sino que Él realmente se ha hecho uno con Cristo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mira qué impresión maravillosa. Ha llegado ya lo nuevo. No va a llegar, ya llegó. En la versión Dios habla hoy, hablábamos de esta manera. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Mira, aquí está más definido. Dios habla hoy, a esa versión, estamos en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. ¿Podemos decirlo? Soy una nueva persona. Han quedado atrás el pecado, los vicios, los enredos y tantas cosas más. Y tengo paz. Ya no tengo por qué esconderme. Ya puedo ver a los ojos sin tener ningún conflicto ni nada que esconder. Mi interés propiamente cada día es ser más como Cristo. Ahora nuevamente en la nueva traducción viviente. Mira esto. Estamos nuevamente 2 Corintios 5:17 definiendo al cristiano. En la nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, mira qué triste en su momento el escuchar, que en su momento se ha recibido a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Solo se recibió la salvación, no la cobertura. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Qué maravilloso dar testimonio, ¿verdad? De aquellos que en su momento pasaron momentos tan difíciles, tan graves por el pecado, por las maldiciones, por aquello que se convenía en su momento. Entendieron que es por su bien. Hablaba en su momento y decía, no puedo entender así a nivel personal, cómo un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, con dones, con talentos, diseñado físicamente de una manera tan sobrenatural, puede caer en enredos, en vicios, en pecados que le lastiman, que le hacen daño, que le degradan. Pero es decisión personal, por supuesto. Pero de igual manera, es decisión personal dejarlo todo y seguir a Cristo. Vale la pena. Porque pasamos de muerte a vida. Antes éramos muertos, yo lo digo. Zombies. Que caminábamos, que respirábamos, que hacíamos porque era parte ya de la costumbre. Cuando venimos a Cristo, le recibimos como Señor y Salvador y comenzamos ese proceso de discipulado, empezamos a cambiar para comenzar nuestros pensamientos. Las mentiras, ¿son buenas o son malas? Los chismes, el adulterio, las fornicaciones, la codicia, la avaricia, ¿es bueno o es malo? De acuerdo a la Biblia, ¿qué dice? Y empezamos a entenderlo. También que este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar de él. Es bíblico. Entonces la Biblia nos da esa dirección. Pero ahora nuevamente, 2 Corintios 5:17 en la nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo
Vuelvo al punto, no es que está a la par de Él, adelante de Él, o piensa en Él. Todo que es parte de Cristo. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una vida nueva ha comenzado. Qué maravilloso es poder ver nuevamente cuántas cosas hemos dejado. En su momento se tenían como costumbre, como tradición o como vicios. Y hemos entendido realmente el valor que tenemos como hijos de Dios, como creación de Dios. Y empezamos a vivir de esa manera tan diferente, disfrutando cada día el favor y la misericordia de Dios. Y sabes, sorprendiéndonos del favor de Dios. Cuando Él abre puertas inimaginables. Sanidades, liberaciones, provisión, pero sobre todas las cosas su presencia, su amor y su gozo. Hablábamos en su momento de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, el que todo lo sabe y está en todo lugar. Qué maravilloso es saber que contamos con Él, que no somos solamente parte de una religión, sino somos hijos de Dios. Y esto, vuelvo a este punto, vuelve a definirnos como cristianos. En la Biblia parafraseada, mira otra versión, 2 Corintios 5:17. Cuando alguien se convierte en cristiano, conversión, no es apariencia, no es solamente estar al lado, apegado, no. Dice, cuando alguien se convierte en cristiano, se convierte en una nueva persona por dentro. Impresionante. Ya no es la misma. Ha comenzado una nueva vida. Hablábamos de la Biblia viviente parafraseada. Y por último, la nueva versión práctica. De modo que si digo, soy cristiano, es porque soy una nueva persona. ¿Podemos decirlo de esta manera? Soy cristiano. Soy como Cristo. Por supuesto, no soy perfecto. Pablo lo decía, no es que ya lo haya alcanzado y sea perfecto, pero cada día prosigo la meta. Cada día me esfuerzo. Sobre todo cuando vienen los ataques, los engaños, las mentiras. Son desechadas con total facilidad porque la palabra del Señor nos revela y nos dice qué es exactamente lo que debemos de hacer. Entonces, de modo que si digo, soy un cristiano, es porque soy una nueva persona. Dejé de ser quien era, ahora soy como Cristo. Mira qué maravillosa palabra. El cristiano es como Cristo. Piensa, actúa, habla, vive como Cristo vivió. Pero si vamos a un punto importante, ¿y cómo fue Cristo? ¿Cómo es Cristo? Para comenzar, mira la primera palabra, amoroso. ¿Sabes? De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. Pero si Jesucristo no nos hubiese amado, ¿sabes? Hubiese en su momento tomado la decisión de no venir a sufrir y a pagar por nuestros pecados. ¿Sabes que esto me impresiona todo el tiempo cuando lo pienso? ¿Cuánto vale un cristiano? La sangre de Cristo. No hay dinero en esta tierra que le pueda comprar ni en el universo. Entonces, la primera característica de Cristo, amoroso. Porque por amor hizo lo que hizo, aún ser muerto, crucificado. Porque nos amó. Porque se acercaba a la gente a ayudar por amor. ¿Saben? Me impresiona siempre recordar el momento con el leproso. Aquellos que padecían de lepra no podían acercarse, estaban fuera de la ciudad, del campamento. Aún se les colocaba una campanilla en la pierna o en el pie, para que al momento de escuchar el ruido todos salieran huyendo. ¿Y qué hace Jesús cuando se acerca el leproso y le dice, si tú quieres puedes sanarme? ¿Qué hace Jesús? Oh, aléjate porque eres contaminado. ¿Sabes? El amor de Jesús fue tan impresionante que se acercó a él y le tocó y le dice, quiero ser sano. ¿Sabes que el amor de Jesús se manifestó? Dichosos aquellos, lo digo de esta manera, que estuvieron en ese momento, que fueron tocados por él, que fueron instruidos por él. Mira qué maravilloso, porque todo el tiempo pudieron sentir, ahora sí podemos decirlo de esta manera, la presencia de Jehová.
la presencia del Dios Todopoderoso a través de Él. Volvemos a cómo es Cristo o cómo fue en ese entonces. Comenzamos amoroso, obediente hasta la muerte, manso y humilde. ¿Sabe? Él lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el cristiano debe de tener estas características para comenzar: el amor de Dios, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, obediente a la palabra del Señor, a su dirección, y obediente hasta la muerte, manso y humilde, aquel que no devuelve mal por mal, aquel que aun cuando la agresión haya sido tan difícil, puede perdonar, soltar y bendecir. Y humilde. Mira esto, ¿sabes? El mismo Jesús lo decía al momento que presenta a los niños. Los discípulos le preguntan: ¿qué hay que hacer para llegar a ser el mayor? ¿O quién de nosotros va a ser el más importante? Él toma a un niño y les dice: quien no sea como este, no heredará el reino de Dios. No les dijo: bueno, prepárense, trabajen, estudien y tengan tantos títulos y tantas. No, le dijo: sean como niños. Mira, impresionante. Y dijo también: aquel que quiera, sí, debe de ser servidor. El que quiera ser más, debe de ser servidor de los demás. Qué maravilloso. También Jesús lo decía: ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No sabemos que el que más importante es el que se sienta a la mesa. Y Él dice: yo vengo a servir. Él vino a servir. Y esto debe darnos, vuelvo a ese punto, mansedumbre y humildad. El cristiano es hijo de Dios, el Todopoderoso, del grande y maravilloso, pero no es orgulloso, no es soberbio, no es altivo. Y en cualquier momento y en cualquier lugar está para servir a los demás. No hace excepción de personas. Mira esto. Cada día el ser cristianos nos baja al nivel de servidumbre y es maravilloso, más de que subirnos de nivel. Manso y humilde, sensible. ¿Me recuerda ese momento en que aquel hombre está botado en el suelo, le asaltaron, le golpearon y lo dieron por muerto? Y pasa el sacerdote y lo ve y pasa de largo. El levita, aquel que se encargaba de la preparación, por decirlo de esta manera, de las actividades de la sinagoga, lo ve y pasa de largo. Pero el samaritano, al momento de verlos, es sensible, se apiada de él y siente misericordia por él. ¿Sabes? Cristo fue así, sensible. Aún en ese momento siempre me impresiona el momento maravilloso cuando está crucificado. Luego del castigo corporal, luego de todo ese proceso, está crucificado. Y uno de los que están al lado de él le insulta, le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. El otro le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes? ¿Quién en su momento que esté pasando problemas tan difíciles puede estar para ayudar a los demás? Puede tener disposición en su corazón. Mira, ¿sabes? Jesús, al momento que este hombre le dice: acuérdate de mí, nos dice: ¿que no ves mi condición? ¿Que no ves que estoy sufriendo todo lo que estoy padeciendo? ¿Sabes cuánto necesitamos realmente aprender cada día de Jesús para ser como Él? Allí en ese estado tan difícil, le dice: acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso. Fue sensible a las necesidades. Servidor. Estuvo para servir y él mismo lo dijo: no vine a ser servido sino a servir. El cristiano está dispuesto en todo momento a servir, no para ser elogiado y para ser reconocido, sino para que la honra y la gloria sea dada al Padre. ¿Sabes qué hermoso es? Cuando en su momento vas a un lugar y te dicen: mire, no es casualidad que usted haya venido, hay una necesidad. No creemos en las casualidades. Ah, no, pero yo venía a otro negocio, a otra. No, uno va para servirle. Y a donde uno va, Dios le lleva para servir y ser de bendición. Y me impresiona, porque estamos hablando de Cristo, un servidor, ayudador, ocupado en hacer el bien. Aparte de esto, dio su vida por los demás. Interesante sería si realmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás.
sobre todo por los pecadores. ¿Sabes realmente cuánta necesidad hay allá afuera? En estos tiempos en que el pecado se ha enseñoreado de muchos espacios y que el enemigo, como león rugiente, enviando sus dardos, sus mentiras, sus engaños, que muchos caen, muchos resbalan, y otros, aún perteneciendo a una religión, están prisioneros de pecados, de maldiciones y de dolor. Cristo vino a eso. Entonces, como cristianos también estamos dispuestos a ser de bendición. Y algo que es importante también hablando de Cristo, todo el tiempo modela al Padre. Y él lo decía, quien me ve a mí ha visto al Padre. Ese Dios amoroso, ese Dios lleno de poder. ¿Cuánto tardaba él en sanar a un enfermo? Por ejemplo, la lepra, al momento que le dice, sé sano en el nombre de Jesús, sé sano, le dice Jesús, el leproso es sanado al instante. La mujer que toca el manto, porque creyó que solamente con tocar el manto de Jesús, al momento que toca el manto es sanada. Cuando Jesús libera de demonios, al instante los demonios huyen. El poder de Dios hecho hombre, modelando el amor de Dios y enseñándonos a vivir de una manera diferente. Entonces, volvemos a ese punto, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que aquel que se dice cristiano es una nueva persona. Ha tenido un pasado muy conflictivo y difícil, pero ya no le afecta, ya no vive por él. Cada día vive de una manera diferente y modela la verdad de Dios. Ahora bien, si hablamos de la nueva criatura, si digo eso, soy una nueva criatura, porque la Biblia lo dice. Y se nos preguntaran en su momento, ¿por qué dice que es nuevo? ¿Qué ha dejado? ¿O qué está dejando atrás en este proceso de transformación? Como nueva criatura, ¿qué he dejado? ¿O qué estoy dejando atrás? Como parte de la vida vieja. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 25, nos dice, por lo cual, desechando la mentira. Mira, una de las cosas que para el cristiano ha quedado atrás es la mentira, ya no es mentiroso. Porque no existen las mentiras blancas ni las mentiras piadosas, mentira, mentira y mentira es pecado. Entonces, el cristiano, que es como Cristo ha dejado en la vida anterior, ha dejado la mentira. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:9, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. No más mentiras. Qué maravilloso es no poder mentir. No lo necesitamos. Estamos respaldados por el Padre, vivimos una vida literalmente transparente delante de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras nos definen realmente como quien decimos ser. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué he dejado atrás como cristiano para comenzar la mentira? ¿Qué más he dejado como cristiano? Levítico 19:16. No andarás chismeando entre el pueblo. Lo decía en su momento. Si así como se corren los chismes, se corriera la palabra de Dios, ¿cuántos hubiesen sido ya transformados? Mira esa costumbre, de verdad. Y la palabra del Señor lo dice. No andarás chismeando. Los chismes, que es juicio en su momento, es juzgar lo que muchas veces no se conoce ni se entiende. Ya lo dejó atrás. Mira, me maravilla siempre recordar cuando escuchaba por primera vez aquel que decía, este se llama oído, no es basurero, por favor no traiga basura. Hablando de los chismes. Entonces el cristiano ya no es chismoso o chismosa. Ha dejado de practicar el chisme. Estamos en Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Quién lo dice? Porque sabes realmente por los chismes cuántos peligros se han
venido, cuántos matrimonios han sido divididos, cuántas familias desintegradas. Por supuesto que de todo lo que se siembra, eso se cosecha. Pero volviendo al punto, como cristianos, hemos dejado como parte de la vieja naturaleza, quedó atrás los chismes, las mentiras. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dejado como cristianos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más ha dejado el cristiano como parte del pasado? Las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si en su momento puedo decirlo, eran parte de mi pasado, era una práctica normal, pero desde que vine a Cristo y decidí dejar el pasado, esto ha quedado fuera. Fuera los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto. Mira lo que dice: como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué maravilloso es saber nuevamente que desde que realmente entendimos y discernimos y decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, movidos por supuesto por el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, confesamos nuestros pecados y comenzamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, con la enseñanza de la palabra del Señor, de la Biblia, a vivir cada día. Todos esos pecados fueron quedándose atrás y ya no nos afectan. Porque es impresionante el hecho de pensar en qué nos beneficia el pecado. Siempre lo pienso de esta manera cuando vienen las tentaciones y las acechanzas. ¿Qué me resolvería pecar? Ya no tiene sentido, ¿sabes? Para el cristiano, el verdadero hijo de Dios, ya no tiene sentido caer en pecado, ni mentira, ni engaños. Y lo dice de esta manera: quienes practican tales cosas, volvemos al punto de el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No puede decir que es un cristiano. No puede decir que realmente ha conocido a Dios y que ahora es su Padre. Todo esto ha quedado atrás. Esto es maravilloso para el cristiano. Y volvemos, Efesios 4:31. Mira el consejo de la palabra del Señor: quítese de ustedes toda amargura. El cristiano ya no es amargado. Pasa procesos tan difíciles, pero puede perdonar y descansar en el Señor. Los hechos, los eventos, las circunstancias, los ataques ya no le amargan la vida. Puedo decirlo de esta manera. Efesios 4:31: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El cristiano sabe manejar y controlar su temperamento porque se sujeta cada día a la palabra del Señor. Mira, lo decimos, las tentaciones están allí, en todo momento, en todo lugar, hasta dentro de la iglesia. Pero el cristiano se mantiene firme porque reconoce que en verdad la nueva vida que tiene le da paz, le da gozo, le hace vivir en plenitud. No tiene de qué esconderse, porque siempre hace la voluntad de Dios. Esto es importante. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mira la exhortación: hagan morir
pues lo terrenal en ustedes. Si hablamos de lo terrenal, vemos ese listado: homicidio, borracheras, orgías, lascivia, codicia, avaricia, mentiras. ¿Qué aconseja Pablo? Hagan morir lo terrenal. Ya no les alimenten. Ya no les sigan dando vida o fuerza. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira con qué comparan estas acciones: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es idolatría. Se ponen en el lugar de Dios y gobiernan al ser humano en el lugar de Dios. Por supuesto, tienen consecuencias. Ahora bien, entonces, ¿cómo debe de ser el cristiano? Si tomamos como referencia estos pasajes, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Esto es muy cierto, dice la palabra del Señor, primera de Timoteo 3:1 en adelante. Esto es muy cierto: si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, en un buen trabajo aspira. Pero yo lo quiero definir de esta manera: si alguien dice o desea ser cristiano, es la mejor decisión que ha tomado. Por eso dice: el que tiene este cargo ha de ser, para comenzar, irreprensible. El que decide ser cristiano tiene que trabajar cada día para ser irreprensible, intachable, sin nada que esconder, limpio. Mira qué maravilloso es. Entonces, lo primero que el cristiano modela siempre es ser irreprensible. No hace nada con fines malvados. No busca el bien personal, el ser elogiado, el ser superior, sino que busca cada día no tener nada de qué avergonzarse, no tener nada que esconder. Qué maravilloso. Sigue: debe de ser esposo de una sola mujer. Impresionante cuando Jesús lo decía. Aquel que vio una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón, es adulterio también. El cristiano le da gracias al Señor por tener a su esposa al lado, porque sabe que es un regalo de Dios, porque dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y el favor de Jehová. No dice el que haya pareja o el que haya compañera, no dice el que haya esposa haya el bien y la misericordia de Jehová. Entonces, características nuevamente del cristiano en base a 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante: esposo de una sola mujer, y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe de ser apto para enseñar, yo lo diría. Debe de ser un modelo a seguir. Qué maravilloso es seguir ese ejemplo y testimonio de aquellos que cada día le buscaron, aun cuando pasaron tantos conflictos, problemas y momentos difíciles. Permanecieron firmes con Dios, no cediendo al pecado ni a las tentaciones, y dando testimonio del favor de Dios en todo momento. Entonces, debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa, pero yo lo digo de esta manera: en su corazón, orar e interceder por los necesitados, aquellos que están en riesgo, porque sabes, Dios nos revela esos momentos de aquellas personas que están en riesgo, para que oremos, para que intercedamos por ellas. Y esto es hospedarlos en nuestro corazón, darles un lugar de importancia. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar, lo digo una vez más, para modelar a Cristo. No debe de ser borracho ni amigo de peleas. Nos habla la palabra del Señor en la definición, lo tomo de esta manera, de un cristiano. No debe de ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Impresionante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sabes? Pasamos necesidades, por supuesto, escasez en su momento,
pero se cumple la palabra que Él suple nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y le doy gracias al Señor, ¿sabe? Porque Dios pone ángeles, lo digo de esta manera. Envía ángeles a ayudarnos, porque confiamos en Él. Porque no buscamos el favor del hombre, sino honrar el nombre del Señor con lo que hacemos. Vuelvo al punto. Pasamos necesidades, escasez, pobreza, pero confiamos en el que todo lo puede. Y Él suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos podemos dar testimonio de esto? Seguimos con las características en base a 1 Timoteo 3:2, del 1 en adelante, de cómo debe de ser el cristiano. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Mira, sí realmente necesitamos pedirle al Padre sabiduría para gobernar nuestra casa. Tantas tentaciones, el pecado a la puerta. Pero algo que es interesante es que hemos aprendido a gobernar nuestra casa con la ayuda del Espíritu Santo y con la sabiduría que hemos pedido al Señor, como Salomón. Dame sabiduría para gobernar mi vida, para gobernar mi matrimonio, para gobernar mi casa, a mis hijos, a mis hijas, a mis generaciones. Entonces el cristiano debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes, no por el castigo, sino por el modelo a seguir. Decía un niño a su padre: no escucho lo que dices, porque es más fuerte lo que haces, ¿sabes? Nuestros hijos son guiados más por nuestro testimonio, por nuestras acciones, más que por nuestras palabras, regaños o gritos, o castigos. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Mira, qué interesante. Por lo tanto, no debe ser recién convertido, para que no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Sabes qué nos dice? El cristiano cada día debe de escudriñar, leer, escuchar palabra de Dios para guardar y ponerla por obra. Porque entonces no hablará lo que no sabe, sino que será un testimonio viviente de la palabra de Dios. Y versículo 7, estamos en 1 Timoteo 3:7. También debe de ser respetado entre los creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Respetado por los que no son creyentes. ¿Sabes qué privilegio es? No por tener una posición o por ser un mega santo, arcángel o profeta, sino porque nuestro testimonio de estar siempre de la mano de Dios va adelante de nosotros. ¿Sabes cuánta gente nos respeta? ¿Cuánta gente nos apoya? ¿Cuánta gente nos admira? Porque revelamos y reflejamos a Cristo con nuestras acciones, más que por lo mucho que hablamos o lo mucho que sabemos o aparentamos. Entonces, el cristiano debe de ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Si seguimos en lo que hoy hemos llamado la definición del cristiano, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante, asimismo deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mala vida. Mira qué definitivo está, definido. Hombres respetables, no por la autoridad, no por los gritos, no por la apariencia, sino por sus acciones, por su conducta, por su testimonio. Que nunca falten a su palabra. Si dice es porque lo va a hacer. Si promete es porque va a cumplir. Una palabra dice que no prometamos y no vamos a cumplir. Lo digo siempre en cuanto a la hora chapina. Una maldición para nuestro país. Aquel que dice que va a llegar a tal hora sabe que no va a llegar, y el que le espera sabe que no va a llegar y están en paz. Están tranquilos. Entonces el cristiano, luego a este punto, debe apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Si en este momento pasaran un escáner por nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿realmente estamos limpios?
Señor, Señor, perdóname por lo que hice, por lo que pensé, por lo que dije. Y estamos a cuentas. Porque sabes qué maravilloso es contar con la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque nos presenta, nos refleja el pecado cuando fallamos. ¿Para qué? Para endurecer nuestro corazón. Todo lo hacen y justificar. ¿Sabes? Las justificaciones y los pretextos no llevan a nada. Cuando cometemos un pecado, cuando vemos algo indebido, cuando hablamos algo indebido, el Espíritu Santo nos convence de pecado para pedir perdón y apartarnos y seguir en bendición en los planes que Dios tiene para nosotros. Debe apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero, dice la palabra, debe pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir. Versículo 11. Estamos en 2 Timoteo 3:11. Hablando de las cristianas. Igualmente, las mujeres deben de ser respetables, no chismosas. Mira, lo dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Igualmente las mujeres deben de ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Hablando del cristiano, debe de ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Porque los que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Leíamos en la versión Dios habla hoy, 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 13, donde hablábamos de las características que un cristiano debe de tener de acuerdo a la palabra. Qué maravilloso es vivir en verdad una nueva vida. Y cada día esforzarnos y ser valientes para no caer en pecado, en tentaciones. Y aun si resbalamos, pedir perdón y cambiar de rumbo. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, si lo digo con mis palabras, que si realmente nos humillamos, oramos y buscamos su rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, Él oirá, perdonará y sanará. Entonces, estamos hablando, en base a estos textos, Tito capítulo 1, versículo 6, de cómo debe de ser un cristiano, o cómo es el cristiano: irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Algo que es importante, mira esto. El cristiano dejó atrás la mentira, los vicios, las maldiciones, la codicia, la avaricia, la envidia, el odio, el resentimiento. Y si bien no es perfecto, siempre sigue avanzando. Nos hemos equivocado en su momento, hemos resbalado o hemos decidido tirarnos. Pero vuelvo al punto, qué maravilloso es el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nos confronta con el pecado, nos convence de pecado para arrepentirnos de corazón y cambiar de vida y seguir bajo las bendiciones y las promesas que el Padre tiene para nosotros cada día. Mira cuántos podemos darle gracias al Señor todos los días, porque nos guarda, nos bendice, y aun cuando parece tan difícil, lo decía en su momento, esos pasos, ese momento cuando Moisés llega a ese lugar frente al mar, detrás de los enemigos y en medio de un pueblo que protesta por todo. Pero el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Camina, ordénale al mar que se abra. Entonces, qué maravilloso. Entonces, vuelvo a ese punto, que realmente quien impide, lo que impide una verdadera relación con Dios para conocerle, amarle y recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y el cumplimiento de sus promesas, ¿qué lo impide? Alguna de las causas: la mentira, los vicios, las maldiciones, la codicia, la avaricia, la envidia, el odio, el resentimiento. Y como lo dice, y si bien no es perfecto, siempre sigue avanzando. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya ya alcanzado, no es que ya sea perfecto, lo digo.
23 años de comenzar a caminar con el Señor, 20 años de servirle. No es que ya sea perfecto. Pasamos problemas, necesidades, conflictos en su momento, confrontaciones. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. ¿Sabes? No es casualidad, no existen en el Señor las casualidades. Que en un momento hayamos decidido recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Que hayamos empezado a caminar en su voluntad, guiados por el Espíritu Santo, y que hayamos dejado de hacer todo lo que hacíamos tiempo pasado. Entonces, si vuelvo a este punto, Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Muy importante siempre, no nacimos por casualidad, yo lo digo siempre y me goza. Porque dice la palabra del Señor, se lo decía Jeremías, desde que te puse en el vientre te conocí, no somos casualidad. No fuimos concebidos ni engendrados por coincidencia, casualidad o descuido. Fuimos puestos en el vientre de nuestra madre por el Espíritu Santo, por voluntad de Dios. Y desde ese momento fuimos conocidos por Él, santificados y dados a nacer en esta tierra con un propósito de bien. Qué hermoso es caminar de verdad en la voluntad del Señor, viviendo esa vida en plenitud en un mundo lleno de conflictos y de violencia, siendo luz, dice la palabra del Señor, siendo luz y sal en medio de una generación perversa, marcando esa diferencia, por supuesto, para darle la gloria y la honra del Señor, al Señor, y para vivir en la plenitud. Qué maravilloso es poderse ir a la cama y darle gracias al Señor por un día difícil, pero terminado en victoria. Qué hermoso es levantarse y antes de levantarse de la cama, encomendarse. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Sabes que su palabra es viva y eficaz y se cumplirá. Entonces, vuelvo a ese punto. Es como cristianos, en los tiempos que tengamos, en el tiempo que tengamos, de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, y en los años que hemos pasado siendo discipulados por la palabra del Señor. No es que hacemos perfectos, sino que prosigo, mira lo que dice la palabra, por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Jesucristo. Todos tenemos un propósito, y sobre todas las cosas de ser un testimonio de bendición, de modelar a Cristo en todo momento y en todo lugar, su amor, su misericordia, su pasión por hacer lo correcto, su pasión por dar su vida por los demás. Filipenses 3:13, seguimos. Mira lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El pasado, gloria al Señor, es pasado, tiempo atrás. Nada podemos hacer por resolver lo que hicimos mal, solamente pedir perdón y soltarlo, ya pasó. Entonces mira lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La certeza de las promesas del Señor. ¿Cuánto te ha prometido el Señor? ¿Cuánta palabra profética Dios te ha dado a través de sus siervos? Y Dios hará de ti, mira, me sorprende siempre, me recuerdo ese momento, cuando aquel jovencito de 13 años recién convertido, porque allí a donde íbamos en el bus urbano, le digo, lo que te hace falta es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él te ayudará a cumplir con esos sueños. Y me dice, ¿lo puedo hacer aquí? Por supuesto. Le dirigí a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y en un momento se queda callado. Y se voltea a mí y me dice, mire, dice el Señor que va a hacer con usted esto, y empieza a profetizar. Es impactante realmente. Mira esto. Entonces mira lo que dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuántas promesas? Más de 3,000 promesas en la palabra del Señor. Para sus hijos, para sus siervos, para sus amados.
que si no se han cumplido, están por cumplirse, si le crees al Señor. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sigue diciendo, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día, encomendándole al Señor mi camino, confiando en Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabido que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Prosigo a la meta, a nuestra meta aquí en esta tierra. Tenemos un propósito, porque sabemos que cuando Cristo venga o nosotros partamos, tenemos un lugar en la eternidad con Él. Mira esta parte, en la Biblia viviente parafraseada. No quiero decir que sea perfecto, hablando de Filipenses 3:12. No quiero decir que sea perfecto. Aún no he aprendido todo lo que debería, pero sigo trabajando para que llegue el día que finalmente seré todo lo que Cristo me salvó. Aleluya. Para que llegue el día en que finalmente seré todo lo que Cristo me salvó y quiere que sea. Y sobre todas las cosas, como cristiano, reconoce que no se hizo cristiano solamente para ser parte de un grupo, un religioso más, un místico, sino que tiene un llamado y un propósito. Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Mira qué maravilloso, el cristiano sabe que tiene un propósito y su propósito es ser de bendición, luz y sal en todo lugar. Génesis 31:44, mira esta palabra. Ven pues ahora, cuando dice el Señor ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y termino con Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, estas señales siguen a los cristianos, a los hijos de Dios. En su nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, tomamos en la mano serpientes, y si bebemos cosa mortífera no nos hace daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Así que hablábamos el día de hoy del cristiano, que el cristiano es como Cristo, una nueva criatura y una nueva persona. Le damos gracias al Señor por eso, porque seguimos a la meta, como dice la palabra, cada día nos esforzamos y somos valientes. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque al momento que nos llamamos cristianos, es que porque buscamos cada día hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores como Él nos lo dijo. Te pedimos, Señor, que cada día nos guardemos, encomendemos a ti nuestro camino, confiemos en ti y tú harás. Y que seamos enviados y que en todo lugar seamos bendición, luz y sal. En todo lugar para bendecir, para respaldar y para guiar, Señor, a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y sean, Señor, llena esta tierra de tu presencia y de tu gloria, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.